Hablaremos de la glándula Fox. Ya se ubican ustedes anatómicamente. Donde está todo ese polito no hace nada. Es la silla turca, esa. La hipófisis es una glándula y como tal tiene una secreción interna. ¿Dónde se ubica la hipófisis? En la silla turca. Es muy pequeñita esta glándula y está como colgando, podemos decir, de lo que es el hipotálamo y tiene sus dos partes importantes, sus dos vertientes, también se puede llamar la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, esta es la silla turca y entonces imagínense, esto está acabadito acá. Lamentablemente hay tumores hipofisiarios que van a crecer ahí, como no pueden expandir más allá del hueso, entonces van a hacer protrusión hacia arriba, afectando la circulación. Es una glándula tan pequeñita y sus funciones tan importantes, ¿no? Como toda glándula de secreción. Ahora tenemos la resonancia magnética, el STEP, que son estudios contrastados o no, que detectar tumores tan pequeñitos en glándulas tan pequeñitas, pero tiene un costo, obviamente tiene un costo este examen, pero ya podemos tenerlo, ¿no? Imagínense cuando no hay esto, nadie en resonancia magnética, imagínense cómo poder determinar un tumor de estas características a tiempo, porque cuando ya el tumor ya tiene un determinado tamaño, ya no se puede hacer prácticamente nada, ¿verdad? Y además en la situación donde está, no se puede invadir fácilmente al cerebro, no se puede entrar al centro del cerebro, no se puede ingresar fácilmente. O sea que estos tumores siempre son catastróficos, muy complicados de tratar. Aparte, como toda tumoración no se puede tratar, mucho menos en esta área, prácticamente la base del cerebro. Es muy complicado. También llamada glándula pituitaria, ¿verdad? Está unida al hipotálamo a través del tallo, un tallo pequeñito, tallo hipofisiario, y los dos lóbulos que tiene son dos. La adenohipófisis, prácticamente también se denomina la bolsa de Zack, la adenohipófisis, y el lóbulo posterior, la neurohipófisis, como su nombre indica, es tejido netamente nervioso y por eso tiene células gliales, células nerviosas. Y ahí tiene el nombre de neurohipófisis. Las dos secretan hormonas peptídicas, proteicas peptídicas, el lóbulo anterior solamente una hormona importante y el lóbulo posterior o la neurohipófisis va a secretar dos hormonas. Pero las dos son polipeptídicas, son hormonas polipeptídicas. Entonces, la neurohipófisis no podemos atribuir una función específica porque va a cumplir funciones metabólicas en varios órganos blandos. Prácticamente muchas células en el organismo van a intervenir en la hipófisis.
circuitos hormonales, ¿verdad? Siempre una hormona va a tener un órgano blanco, va a tener sustancias que le ayudan a ser transportadas, va a tener receptores para que sean capaces inmediatamente, y obviamente dentro de la célula va a haber sustancias que le ayuden a poder llegar al sitio de su efecto, ¿verdad? Esa es la característica de las hormonas. Solas no pueden actuar o de forma aislada. Bien, ¿cuáles son las hormonas oficiales en general? Son varias sustancias, un conjunto de sustancias secretadas obviamente por esta glándula que está en la base del cerebro. Estas hormonas desempeñan un papel esencial en la regulación de varias funciones corporales, también lo hemos dicho. ¿Cuáles son esas funciones importantes? Crecimiento, metabolismo, reproducción, equilibrio homeostático, prácticamente están en todo. Por eso también hay patologías que el enanismo pituitario, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no hay esta glándula estabilidad en esta parte del crecimiento, la reproducción, si hay alteraciones a este nivel, las personas no van a poder tener una descendencia, y los famosos controles o buybacks negativos van a ser un poco complicados porque esta interviene en el equilibrio homeostático. Entonces, a la hipófisis se lo cataloga como un centro de control metabólico, es el aparato. Entonces, es como un centro que comanda la parte endócrina y comanda la parte nerviosa. Esta glándula debería ser más grande para cumplir mejor sus funciones y todo, pero por algo está pequeñita. La nivel 2 se encuentra prácticamente está cerca de la base del cráneo y es de difícil acceso, no se puede ingresar a este nivel. Bueno, hablamos ahora de la hormona hipoficial. ¿Qué es en realidad esta hormona? Obviamente son secretadas por la glándula hipófisis, la glándula pituitaria, en sus dos vertientes que hemos dicho, ¿verdad? La adenohipófisis y la neurohipófisis. Como toda hormona, cumple funciones en órganos blancos, una sustancia química que va a actuar en otras sustancias, en otras hormonas, en otras células prácticamente, en otros tejidos. Ahora, si nos referimos a la adenohipófisis, estas son las hormonas que va a secretar la adenohipófisis. La GH, ACTH, FSH, LH, TSH y la PLL. Y ahí están sus hormonas de crecimiento, la hormona adenocorticotropa, folículo estimulante, luteinizante, tiroestimulante o estimulante de tiroides y la famosa prolactina. La neurohipófisis va a almacenar y va a liberar, va a secretar la oxitocina y la famosa hormona antihigiénica. Entonces, ¿qué lo va a controlar a esta hormona? ¿Quién va a controlar la secreción de la hormona hipoficiaria? Pues es botada a través de señales químicas, señales nerviosas, e hipotálamo entonces va a controlar a la glándula pituitaria. Es fácil recordarse, ¿verdad? La neurohipófisis solamente estas dos, la oxitocina y la hormona antihigiénica.
todas estas hormonas se pueden testear en el laboratorio más bien. Eso es lo bueno. Pero cuando hay alguna alteración de estas hormonas en concentraciones que no deberían ser, pues hay que pensar en algo desde la base del cerebro, ¿verdad? Por eso es que se pide una resonancia para ver cómo está esta. Una paciente de 35 años sin antecedentes de abortos ni de tener bebé pequeño, empieza a producir leche, ¿verdad? Leche de las glándulas sin sazón aparente. Entonces, inmediatamente hay que hacer un estudio de la hipóxis para ver qué es lo que está pasando ahí, porque eso no puede suceder si no es que de por medio algún aborto, digamos, que se haya provocado a la persona días antes, qué sé yo, o de lo contrario, que se da lamentablemente, ¿no? Se descarta totalmente. Pero si no tiene ninguna de estas condiciones, lo primero es pensar en algo a nivel de hipóxis. También son de las situaciones hormónicas, pero ya con sus funciones cada una, ¿verdad? La oxitocina, por ejemplo, contribuye a la secreción de la leche de las glándulas mamarias hasta las secreciones en el páncreas. Eso es importante de la oxitocina en ese momento de la gestación y todo. Otra hormona que estábamos hablando, la prolactina, estimula las glándulas mamarias y producción de la leche materna. Pero cuando hay un embarazo, cuando ha habido ya tratamiento y todo ello, entonces ahí se activa esa hormona. Y la hormona de crecimiento, que es muy importante, estimula el crecimiento, tiene que ver mucho con la producción de proteínas y la multiplicación y diferenciación celular, entre otros. Lo más importante sería la que estimule el crecimiento, por eso hormona del crecimiento. Una tumoración a ese nivel puede afectar esta hormona, puede haber un sobrecrecimiento de esta hormona, y ahí es donde se da el gigantismo, la prometaria y demás patologías, ¿verdad? Y una hormona también muy importante que ahora se lo valora mucho y se pide su dosificación, es la hormona tirotropina. Esta hormona va a controlar a la tiroides para la secreción de tiroxina, triiodotironina, ¿verdad? Este es el que controla la glándula tiroides. Entonces, y eso va a ir a regular las funciones químicas celulares. Si hay alguna alteración a este nivel, pues vamos a tener problemas en el desempeño de la glándula tiroides. Lo que más se piensa, ¿no?, es un hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ahí está un poquito más. Bueno, en realidad eso es una correlación respecto a los tipos celulares y qué hormona van a desarrollar. Entonces, las hormonas somatotrópas van a sintetizar la hormona del crecimiento. Las corticotropas, la corticotropina, las tirotropas, todo lo que se refiere a la tirotropina, la estimulante de tiroides, las gonadotropas, la hormona poliestimulante, y las tropas, la hormona prolactina. Entonces, son los grupos celulares que van a producir este tipo de hormonas que hay. Así que todas las hormonas hipoficiarias, entre el 30 y 40% son somatotropas. 30-40. De ahí el 20% son corticótropas y un 5% cada una de las otras. El 3-5% son, por ejemplo, de lo que sobra de este porcentaje,
Pues son las hormonas que van a controlar la actividad tiroidea, la actividad sexual, la secreción láctea, pero en realidad las somatotropos deben ser en un alto porcentaje de la hormona de crecimiento. Crecimiento no solamente ponderal, sino de todos los órganos, sistemas, células. Por ejemplo, en la práctica, podemos decir, en la práctica clínica y respecto al tipo de tejidos que podemos nosotros extraer de acá para hacer tensiones especiales y demás, entonces estas células, por ejemplo, que son propias de lo que es la glándula pituitaria, especialmente las somatotropas que están en mayor cantidad, se van a teñir intensamente con colorantes ácidos, por eso se los denomina acidófilas. Entonces, los tumores hipoficientes que secretan grandes cantidades de hormona de crecimiento se denominan tumores acidófilos por esta característica, que es diferente. Fíjense, miren, aquí hay un tumor de la pituitaria o la hipófisis, observaron una lesión hacia miren el tamaño que puede desarrollar. Hacia arriba, ¿no? La semilla está como que hacia abajo, como una silla, y este, como no puede abarcar el hueso más, pues tiende a subir hacia arriba, y ahí es donde provoca mayor daño. Entonces, esto es más que todo cuando hay problemas de sobrecrecimiento corporal. Las somatotropas son más, las que más se abocan al crecimiento, ¿verdad? Bueno, síntesis de las hormonas neurobeneficiarias. Entonces, estas células que van a sintetizar este tipo de hormonas se van a encontrar en la neurohiposis. Hay grupos neuronales, grandes grupos neuronales, que tienen el nombre de neuronas mononucleares. Entonces, estas están ubicadas en la parte cerebral, especialmente en el núcleo supraorbicular a nivel del hipotálamo. Entonces, desde acá, la hormona va a ser secretada y sintetizada. Entonces, si se fijan ustedes en esta imagen, esta es la neurohiposis y aquí por aquí está la neurohiposis. Una especie de tallito, como si fuera un racimo de dos cositas, ¿verdad? Una acá y otra acá, y esto un tallito. Entonces, una de ellas es la adenohiposis y la otra es la neurohiposis. Todos comandadas por el hipotálamo. Y a través de esta van a secretar sus sustancias hormonales. Por eso es que el hipotálamo controla la secreción, el ritmo de secreción de las hormonas, tanto de la neuro como de la adenohiposis. Basta que haya alguna alteración a nivel del hipotálamo, también va a afectar la actividad de la glándula pituitaria. Entonces podemos decir que el hipotálamo tiene factores liberadores o inhibidores para la síntesis y secreción de las hormonas
de la glándula pituitaria. Entonces, con esa premisa de que el hipotálamo controla la secreción hipofisiaria, toda esa secreción que es controlada va a ser controlada obviamente por señales hormonales y señales nerviosas o restos del hipotálamo. Por eso el hipotálamo es muy importante en el momento de controlar este tipo de secreción. Por una parte, la neurohipófisis es controlada por señales nerviosas, provenientes del hipotálamo. Entonces, esta secreción de la neurohipófisis está controlada por hormonas denominadas hormonas o factores de inversor y hipotálamo. Eso se llama en general. Gracias a estas hormonas, el hipotálamo va a poder controlar la secreción de la glándula. Entonces, estas sustancias, o hormonas o factores de liberación o de inhibición, se sintetizan en el mismo hipotálamo y pasan a la neuro y adenohipófisis por esta cinta sed vascular que tiene estos dos órganos. Tanto el hipotálamo como la neuro y la adeno tienen una vascularización muy grande, por eso es que ese órgano tan pequeñito va a cumplir funciones mucho más, podemos decir, más grandes para su tamaño, por esta sed vascular. Por eso en general los vamos a llamar vasos porta hipotalámicos hipofisiarios. ¿No? Entonces esa es la sed vascular. Vasos porta hipotalámicos hipofisiarios. Entonces, este sistema porta es la circulación misma, tanto para la inhibición como la secreción de estas sustancias importantes. Por eso es que también se lo llama sistema porta hipofisiario. Esa es otra denominación que se lo da. ¿Por qué? Porque ese sistema está circulando desde el hipotálamo al adeno y a la neuro y en reversa. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la adenohipófisis obviamente es una glándula muy vascularizada, perdón, la glándula pituitaria es muy vascularizada y los senos capilares que presentan le van a permitir esa circulación grande que tiene. Entonces esta sangre va a penetrar en todos los senos que dirigen el tubo capilar del hipotálamo inferior y luego la sangre va a ir a través de diminutos vasos porta-hipotalámicos hacia la hipófisis, hacia la neuro y la adeno, para que lleguen los senos adenohipofisiarios, o sea, todos los vasos, tanto del adeno como de la neuro. Entonces, ¿por qué llamamos adenohipófisis neurohipófisis? Porque esta adenohipófisis está conectada por vasos sanguíneos específicamente y la neurohipófisis está vinculada con el hipotálamo con fibras nerviosas, pero también tiene ese sistema porta-hipofisiario que le permite liberar su secreción. Esta glándula libera mucho más hormonas que esta otra, ¿verdad? Esta es apenas 2, mientras esta más de 6, 7 hormonas. Por eso también que la adenohipófisis es un poco más grande que la neurohipófisis. Por eso es que llamamos nosotros circuito hormonal hipotálamo-hipófisis. Hipotálamo-hipófisis y ovario. Entonces es un circuito que va a generar desde el hipotálamo, desde la pituitaria hasta los órganos blancos, por ejemplo el ovario y otras. Entonces el sistema porta-hipofisario recibe esa sed vasculonerviosa que va a generar toda esta circulación a nivel de estos dos órganos importantes. Hemos hablado de hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Por qué? Porque el hipotálamo controla o inhibe la secreción o estimula la secreción. Para eso el hipotálamo va a disponer de neuronas especiales que sintetizan y secretan las hormonas.
ya sea las liberadoras o inhibidoras, una de las dos. Entonces, estas se encargan de controlar la secreción de las hormonas adenohipófisis, por la hormona que es deriva de la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis también va a controlar la secreción de la adenohipófisis. Entonces, estas células, gracias a sus fibras nerviosas, muy conectadas, un poco más arriba, diríamos que el hipotálamo, la eminencia media y el tubercinero, entonces, que es una prolongación del tejido hipotalámico, eso va a generar ese control de la secreción hormonal, ya sea inhibiendo o estimulando, para que vayan a los tejidos celulares. Entonces, aquí ya tiene que ver un poco más arriba, ¿verdad? Estructuras un poquito más arriba de lo que es el tallo hipofisiario, hipotálamo, un poco más por acá. Entonces, ¿cuáles son las hormonas liberadoras y cuáles son las inhibidoras? Entonces, ahí tenemos las liberadoras, tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la corticotropina, liberadora de la tirotropina y la liberadora de la escolatropina. Inhibidoras, acuérdense bien, somatostatina, dopamina, vasopresina, oxitocina. Las liberadoras siempre tienen esta característica: liberadora de la hormona tanto, liberadora de la hormona. Mientras las inhibidoras no tienen estas nominaciones que le anteceden. Son directamente somatostatina, dopamina, vasopresina, oxitocina. Esta es una de las más utilizadas, es la dopamina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sitio de mayor secreción? Es el sitio específico donde las hormonas, estas hormonas liberadoras o inhibidoras se van a secretar a nivel del hipotálamo. La eminencia media. También el tubercinero, pero la eminencia media es donde hay la verdadera secreción de estas hormonas. Efectivamente estoy recalcando esa parte. Bueno, aquí un cuadrito más. Con sus grupos celulares, la función fenotipial y su también puedo solicitar una forma de abreviación. En el que está escribiendo, solicito una dosificación de la hormona liberadora de tirotropina. Solamente el concepto, ¿no? Dosificación de TRH. Entonces, el personal del laboratorio tiene que también saber esta característica. Entonces, también tienen esta denominación. Si van a ser hormonas liberadoras, tiroliberina, corticoliberina, somatoliberina, gonadoliberina, bueno, porque son hormonas que van a producir la liberación de la hormona tal cual. Estos son sus porcentajes, ¿no? Esto va a tomar en cuenta. Las somatotropas siempre son el mayor porcentaje. ¿Cuáles son las hormonas somatotropas? La somatotropina, la hormona G. ¿Cuál sería esa?
crecimiento. Hormona del crecimiento. Acción, estímulo del crecimiento corporal y la lipólisis inhibe a ellos. Aquí tenemos un cuadrito de las células, su hormona, su química, un poco que no nos interesa tanto, pero la acción sí. Si se dan cuenta también, las células tireotropas son muy importantes para la acción de las hormonas, para la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Listo? Eso es en cuanto a la hipófisis.